Hartos temas para analizar nos dejó el presidente Gabriel Boric en su segunda cuenta pública y vamos a estar haciendo la bajada de todos los anuncios y los trabajos que se están haciendo en materia de bienes nacionales, terrenos fiscales, también lo que pasa con las tomas actualmente. Para todo esto nos acompaña la ministra de la cartera, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro. Ministra, bienvenida, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Entiendo que viene llegando de Punta Arenas, ¿no? Cuando estuvo haciendo entrega de estos terrenos que incluso el presidente habló durante la cuenta pública del regimiento Pudeto. Sí, justamente uno de los anuncios que hizo el presidente en la cuenta pública tiene que ver con la recuperación de terrenos que estaban en administración de las Fuerzas Armadas y en específico del Ejército, donde nosotros desde el Ministerio de Bienes Nacionales hemos llevado adelante un diálogo que ya nos ha permitido concretar la recuperación de 12 terrenos que estaban sin uso o subutilizados, y entre ellos parte del regimiento Pudeto en Punta Arenas, que hemos recuperado y asimismo destinado al Ministerio de Vivienda para el plan de emergencia habitacional. Estamos hablando de terrenos muy bien situados en el centro de Punta Arenas, con buena conexión, que van a permitir la construcción de vivienda social y vivienda de integración, y por lo tanto esta es una muy buena noticia. O sea, tiene que ver también con administrar de manera más eficiente, pero finalmente más justa, el suelo fiscal, que finalmente es de todas las chilenas y chilenos. Ministra, y en este caso puntual del regimiento Pudeto, ¿de cuántas viviendas sociales estamos hablando que se van a construir allí? El proyecto ahora lo está desarrollando el MINGU, pero estamos hablando de al menos 500 viviendas sociales, más probable. Ya, y esto entonces forma parte de un plan donde ya se han podido entregar o restituir, tengo entendido que ese es el concepto exacto, 12 terrenos fiscales. Sí, son 12 terrenos fiscales en 7 distintas regiones del país que ya hemos acordado con el ejército. Estamos hablando de terrenos, algunos para vivienda, muy importantes, como este regimiento Pudeto en Punta Arenas, Campo Militar Valdivia en Valdivia, y el regimiento Buin en la comuna de Recoleta, acá en Santiago. Y también algunos que son para otras finalidades, no necesariamente para vivienda, cuando están más alejados de las ciudades, pero de todas maneras que siendo que no han estado utilizadas por las Fuerzas Armadas, se les puede dar un mejor uso. ¿Qué otras Y, finalidades van a tener esos terrenos, además de por, viviendas sociales? por ejemplo, uno de los terrenos que recuperamos tiene que ver con el Fundo Quitaluto en Corral, en la región de Los Ríos, que es un fondo de casi 4.000 hectáreas, por lo tanto es muy grande, que es fundamentalmente bosque. Entonces, hay una parte, la más cercana al pueblo de Corral, que se está estudiando por parte del gobierno regional si es viable por las características del suelo, técnicamente, la ampliación de la zona urbana de Corral hacia ese lado. Por lo tanto, habría una parte que eventualmente podría servir para vivienda y expansión de la ciudad, pero hay otra gran porción, más de 3.000 hectáreas, que son bosques y que va a haber que estudiar qué tipo de uso se les da. Es viable, por ejemplo, que alguna porción importante de ello vaya a protección ambiental, y por lo tanto se tiene que estudiar, pero esa es la situación. Hay otros que sí son para vivienda, como decía. También Lonquimay es uno de los primeros que recuperamos, que también es para vivienda, y es un buen ejemplo porque también se trata de un regimiento que está en la ciudad, que, bueno, solo modificamos y le excluimos de la destinación 7 hectáreas que van a servir para vivienda social, pero al mismo tiempo nosotros logramos destrabar un tema que estaba hace mucho tiempo pendiente con el ejército, que requería más terrenos para entrenamiento, y entregamos una destinación, pero no ya en la ciudad, sino en la cordillera, que es apropiado para ejercicios de montaña, que tiene mucho más una lógica para las necesidades institucionales. O sea, nosotros, como bienes nacionales, tenemos que resguardar que los inmuebles fiscales sirvan para todas las necesidades. Obviamente la habitacional hoy día una de las primeras prioridades, pero sobre la base de este diálogo, en el mismo espíritu que ha señalado el presidente. Ministro, ¿cómo calificaría usted esos diálogos con las Fuerzas Armadas para ver qué hacer con estos terrenos y que efectivamente el Estado los pueda recuperar para hacer todos estos proyectos? Bueno, hemos tenido un diálogo ya abierto con las tres ramas de la Fuerza Armada, siempre con la voluntad de poder darle un mejor uso a los terrenos fiscales. Con el ejército ya hemos tenido estos avances, una buena
un buen diálogo, una buena voluntad de acuerdos, considerando además que el ejército es la rama que más terrenos administra también. Y hemos visto esa voluntad, pero de todas maneras esperamos seguir dialogando y como anunció el presidente, existen más terrenos que ya hemos identificado. Hay miles de terrenos que uno podría identificar, pero lo que estamos priorizando obviamente tiene que ver con lo que se requiere para la emergencia habitacional, que lo priorizamos con el mismo y luego nosotros lo conversamos con las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de nuestras propias facultades como Ministerio de Bienes Nacionales, que de todas maneras realizamos una labor de fiscalización de cada uno de los terrenos. ¿Cuántos otros son los que están mirando para poder continuar con estas gestiones y utilizarlos también en otros temas, ministra? Además de estos 12 que ya hablamos. Bueno, es una cartera bastante amplia que ya le hemos planteado a las diversas ramas de las Fuerzas Armadas y están en diálogo. Cuando haya anuncios los vamos a hacer, pero el presidente habló de que esperamos poder concretar unas 30 recuperaciones más, modificaciones de destinación en términos de... ¿Alguna de esas destacable, que sea quizás más relevante para la ciudadanía, que esté en la memoria de todos, que existe, pero que hasta ahora está vacío o inutilizado? Bueno, hay varios que son muy relevantes, pero una vez que vayamos avanzando y concretando, vamos a estar anunciando. Y dentro de la región metropolitana hay algunos de ellos, porque hasta ahora da la sensación de que los principales anuncios son fuera de la capital. Bueno, justamente las zonas urbanas y en particular la región metropolitana es de aquellos lugares donde eh, es más difícil encontrar suelo bien ubicado, disponible, considerando que es probablemente esa una de las principales razones del déficit habitacional, el alto valor del suelo, y por lo tanto estos terrenos son muy valiosos cuando se encuentran en la ciudad. Hasta ahora podemos dar cuenta de el parte del regimiento Buin en Recoleta. Ese es un terreno muy bien situado, muy bien ubicado, que lo anunció el presidente recién la semana pasada, que es un primer avance en estos acuerdos. Estamos siguiendo las conversaciones, pero entendiendo que esta región es una donde es particularmente complejo encontrar suelo disponible. Ministro, yo sé que aquí se empiezan a mezclar los trabajos de distintas carteras, pero atendiendo esta urgencia del déficit habitacional y entendiendo además que hay una escasez de suelo para construir dentro de la ciudad y por eso se busca esta alternativa de ocupar terrenos fiscales, lo mismo que están haciendo con los terrenos de las Fuerzas Armadas, ¿se está elaborando o se está pensando algo en la dirección de mover los límites urbanos y poder construir un poco más allá de hasta dónde llegan hoy las grandes urbes, pero que no sea fuera de la ciudad, sino que más bien agrandar las ciudades o generar los mecanismos para crear pueblos, crear ciudades, algo que hoy en día prácticamente en Chile es casi imposible? Bueno, justamente ese es uno de los temas que la verdad no toca directamente a nuestro ministerio, porque la planificación territorial es un ámbito que depende del mismo y los planes reguladores dependen de los municipios, de hecho, pero así que por ahí se está trabajando. También hay distintos instrumentos de planificación territorial y nosotros como ministerio en general lo que hacemos es ponernos a disposición de ellos, pero también vemos que la falta de planificación territorial sí toca con algunos aspectos que nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales sí abordamos, como el tema de los loteos irregulares. Cuando no se planifica lo suficientemente rápido el crecimiento de la ciudad y de manera armónica, empieza a suceder la instalación de loteos irregulares que obviamente están fuera de la planificación territorial, son problemáticos en términos de que no hay acceso a servicios, son complicados en términos de que no se planifican los accesos viales y una serie de otros elementos que nosotros sí vemos cómo nos rebotan a través de las solicitudes de regularización, etcétera, y por lo tanto nosotros estos temas los llevamos porque requieren sí o sí un trabajo interministerial a la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio. Y ahí hay algunos ejemplos que estamos trabajando, algunos casos de estudio que estamos revisando para poder tener una política integrada. Pero además hay algunos casos buenos que tienen que ver un poco con planificar el crecimiento de la ciudad y hacerlo de manera armónica, como el Plan Urbano Habitacional de La Serena, donde hay un trabajo encabezado por el MIMBU, donde se está pensando hacia dónde expandir
la zona urbana, y nosotros como ministerio ponemos a disposición los terrenos, que no van a ser solo para casas, sino también entregamos hace poco para el terminal de buses, porque esto tiene que tener acceso al transporte público, bueno, servicios, educación, salud, todo eso está contemplado cuando se piensa en un plan urbano habitacional, que es un poco la lógica también que debe guiar no solo la construcción de vivienda para cumplir con números, sino la construcción de barrios, que es la mirada de este gobierno. Y en este caso puntual de La Serena, ¿hacia dónde se está pensando la ampliación de la ciudad? El plan urbano habitacional, que es donde nosotros entregamos, no tengo el nombre ahora, si me fue exactamente la zona, pero la podemos señalar, pero es una zona donde ya hay construcción de vivienda, y esto va a seguir, como digo, junto con la construcción de servicios y, sobre todo, muy importante, acceso a transporte público. A propósito de esto de los loteos irregulares, ministra, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, contó ayer que el gobierno va a presentar un proyecto de ley en julio próximo para regular todo lo que tiene que ver con las parcelaciones. Como le decía, yo sé que aquí se empiezan a mezclar varias carteras, está el Ministerio de Vivienda también, me imagino que tiene que ver con algo de lo que hacen en bienes nacionales o lo que están mirando con atención. ¿En qué dirección iría este proyecto de parcelaciones, ministra? Bueno, ese justamente es un tema más bien entre MIMBU y Ministerio de Agricultura, sobre todo, que es quien autoriza a través del SAC estas parcelaciones, pero lo trabajamos también en la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio. O sea, aquí este gobierno tiene una mirada integral para hacernos cargo de las problemáticas que esto ha ido generando, y tiene que ver fundamentalmente con lo que hablábamos de un crecimiento desregulado de las zonas residenciales, y en particular de cómo en zonas rurales que están pensadas para agricultura, que en el fondo tienen una regulación territorial rural, se empiezan a ampliar para habitación, y estamos hablando de las que se llaman parcelas de De agrado, donde hay agrado, personas que se han la famosa parcela de los 5.000 metros cuadrados, de la media hectárea. Exactamente, y que es importante, quizás aquí desde Santiago, cuando uno vive acá, quizás no ve tan directamente los problemas que eso empieza a generar, pero en algunas zonas del país ya se están convirtiendo en problemáticas, tanto porque amenazan la biodiversidad, pero también porque amenazan, por ejemplo, la actividad agrícola, puede ser la actividad campesina, producen una presión sobre la necesidad de agua que no está planificada. em, Producen una presión a los municipios, o sea, cuando se densifica una zona sin planificación, e incluso en muchos casos se conforman en loteos irregulares menores a 5.000 metros, ahí ya tenemos problemáticas muy grandes, y por eso el gobierno se ha propuesto, bueno, examinar esta situación. El Ministerio de Agricultura el año pasado eh, lanzó El el ministro instructivo. presentó una circular, claro, un instructivo, que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, porque la verdad es que el decreto ley que los regula señala que estas parcelaciones tienen que seguir cumpliendo sus finalidades agrícolas, pero se ha visto la necesidad de mayor regulación, y eso es lo que se ha estado conversando y se ha estado estudiando, y eventualmente un proyecto se presentará en esos términos. Pero lo que hemos potenciado y lo que hemos conversado en esta comisión es abrir un diálogo social, y así vamos a estar en las regiones más críticas, conversando y abriendo un diálogo con la ciudadanía, y especialmente con estas organizaciones ligadas al mundo rural, que conocen más directamente el efecto de este tipo de situaciones. A su juicio, ¿cómo se debería regular este tema? Porque finalmente es completamente legítimo que las personas quieran vivir fuera de las ciudades, solo que por cómo está establecida esta figura y las alternativas que existen, lo de las subdivisiones termina siendo una realidad y claro, se utilizan los subterfugios ahí del artículo 55 de la Ley de Urbanismo, pero ¿en qué dirección debería ir para que las personas que quieran vivir fuera lo puedan hacer sin tener que incurrir en en el fondo, pasar gato por liebre con cómo están las cosas? Sí, justamente nosotros entendemos que existe cierta interés, y ha habido más gente que está interesado por ejemplo, vivir en las zonas rurales,
pero esto no tiene que ser con una planificación territorial, sino genera efectos muy, muy nocivos, que afecta al medio ambiente, que produce escasez de agua, que afecta a la actividad agrícola, ganadera, en algunos casos. Por lo tanto, requiere una planificación que hoy día no existe, porque la ley no contempla esta posibilidad. La ley como divide los sectores en zonas urbanas, zonas rurales, y la verdad es que se han producido estas parcelaciones fuera de esta planificación. Hay verdaderas inmobiliarias que se dedican a hacer loteos para establecer condominios, entre comillas, rurales, sabiendo que esto está fuera de toda regulación. Y por lo tanto, el gobierno justamente ha abierto este diálogo porque queremos conocer también esta experiencia, recoger cuáles son estas preocupaciones, pero poder hacerla compatible con la protección del suelo agrícola, con la protección del agua, la protección del medio ambiente y hacerla finalmente sostenible. Entonces, esto no puede seguir creciendo al margen de toda regulación y requiere esta mirada de regulación y de planificación que es justamente la que tiene este gobierno. Una especie de ponerle el cascabel al gato a la situación. Exacto. Ministra, hablemos de las tomas en los terrenos fiscales. ¿Cuántas tienen contabilizadas al día de hoy? Bueno, el Ministerio de Bienes Nacionales tiene en producto de sus fiscalizaciones identificadas alrededor de 20.000 ocupaciones ilegales o irregulares, que es un número muy amplio a lo largo de todo el país, y aclarar que estas se refieren a cada ocupación individual, ¿verdad? Estas son sobre 6.000 o 7.000 terrenos, alrededor de inmuebles, quiero decir. Eh, pero es un número muy, muy amplio que nos percatamos cuando llegamos. No pensamos inicialmente que esta iba a ser una de las prioridades de nuestra gestión, pero nos dimos cuenta que durante muchos años se ha dejado hacer y se ha ido instalando una suerte de impunidad que ha abierto camino para que las ocupaciones sigan, para que loteadores irregulares encuentren nichos de negocio, incluso de estafa, y por lo tanto nosotros nos hemos propuesto enfrentarlo con mucha decisión. No puede ser que se siga instalando esta impunidad que permite que siga desarrollándose el fenómeno. Y ahí nosotros hacemos una distinción, que si bien todas las ocupaciones ilegales e irregulares están prohibidas y nosotros no las legitimamos, sí entendemos que hay distintas situaciones cuando hay personas que tienen una necesidad habitacional que no ha sido resuelta de otra manera, y por supuesto que ahí hay un problema de fondo al que responde el plan de emergencia habitacional y la política de campamentos del mismo. Pero hay también otros casos que no tienen nada que ver con la necesidad y que son absolutamente indignantes: segundas viviendas, loteos industriales, loteos irregulares, verdaderas mafias que lotean, compran y luego venden, entre comillas, generándose incluso estafa. Entonces, esas son situaciones absolutamente inaceptables que han crecido de manera absolutamente desregulada durante los últimos años. Y nosotros, en ese contexto de una situación muy, muy compleja, nos hemos propuesto evitar que esto siga aumentando, y por lo tanto estamos realizando recuperaciones, desalojos de terreno cuando estos se presentan, para evitar que se consoliden, que obviamente son situaciones muy complicadas después. ¿Y cuántos de los que ya están, podríamos decir, instalados en estas tomas son los que tienen en carpeta para desalojar, ministra? Bueno, hay distintos casos. Nosotros hacemos una fiscalización, determinamos cuál es la situación y la mejor respuesta, y realizamos denuncias ya sea al Ministerio Público, solicitudes de desalojo a las delegaciones presidenciales y oficios al Consejo de Defensa del Estado en caso que haya que interponer acciones legales. Y estos ya son muchos, o sea, se han ido acumulando alrededor de los años, son más de 1.000 las que ya están en distintas etapas del proceso, y una vez que se concreta el desalojo, obviamente esto hay que ir priorizando, pero ocupaciones que ya están identificadas y que han sido solicitadas distintos tipos de gestión, dependiendo de sus características, son al menos 1.000. Ministra, y para terminar, ¿tienen alguna cifra de meta para reducir estas, me decía, 20.000 ocupaciones ilegales a fin del gobierno? ¿A cuántas le gustaría llegar?
Bueno, nos gustaría, por supuesto, poder terminar con este fenómeno, pero entendemos que es muy complejo. Nosotros por ahora nos hemos propuesto evitar que siga creciendo y para eso una de las principales cuestiones que necesitamos es fortalecer nuestras propias capacidades fiscalizadoras. Nosotros asumimos el ministerio, solo había 36 fiscalizadores a lo largo de todo el país, lo que la verdad cualquiera podrá comprender que hace muy difícil poder hacerse cargo de esto. Así que nosotros ya este primer año de gobierno hemos aumentado en un tercio esta capacidad, no solo en capacidad humana, sino también en implementos, y Claro, esperamos entonces seguir la meta fortaleciendo. es que no aumenten a fines del Eso gobierno. sería al menos una base, sería que esto nos siga aumentando y ahí las señales claras que hemos dado a quienes lotean, a quienes venden ilegalmente, quienes se toman terreno. Eh, nosotros no vamos a dejar de perseguirlos. Hemos interpuesto ya solo en este año más de 40 denuncias al Ministerio Público, o sea, queremos que aquí lo tengan muy claro, que esto no va a seguir en la impunidad, nuestro gobierno va a actuar con decisión y esperamos que también se entienda así, porque la verdad es muy indignante que al mismo tiempo que tenemos tareas tan importantes como identificar y transferir terrenos para el plan de emergencia habitacional, y al mismo tiempo tengamos que estar haciéndonos cargo de perseguir a personas que se toman terrenos para su segunda, su tercera vivienda. O sea, son situaciones absolutamente inaceptables. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias. Que tengan un muy buen día, muy amable, y Gracias, a buen todos día. ustedes que nos están viendo los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.